Soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, el día de hoy estamos en un híbrido entre el paso 4 y el paso 5. Estamos hablando de permisos de construcción y traemos aquí una maestra, Ana Laura Cárdenas. Ella es dibujante de catastro, ella es PCM de Mérida y también está inscrita en INSEJUPI. Tiene todos los conocimientos para poder desarrollar el permiso de construcción de la casa personalizada que ya hicimos. Y vamos a hablar de mucha información de valor. Saber la diferencia entre que estés dentro de un desarrollo, que estés afuera de un desarrollo, que estés adentro de Mérida, cuánto tiempo vas a tardar, cuánto nos cuesta el permiso de construcción. Quédate para ver toda esta información de valor que es súper importante antes de arrancar Tu Casa en 8 Pasos. Ana Laura, mil gracias por estar aquí. No, a ti, gracias por la invitación. Oye, y además, déjame decirte que yo de mis primeros trabajos que estuve en pasantías cuando estaba en la carrera, eran en permisos de construcción. ¿Sí? Sí, un dolor de cabeza. Por eso es que... Un poco. Ya checo a alguien que sea súper diligente para que nos apoye con esa parte. Y justamente creo que es un tema muy importante, porque para empezar ya estamos llevando el recorrido de los 8 pasos para la construcción de la casa, ¿no? Ya tuvimos una primera junta, ya sabes más o menos los presupuestos, todo lo que se habló en el podcast anterior, que si lo quieren ver, dejamos la liga igual para que lo puedan ver. Ya pasaste por un proceso de encontraste un terreno ideal, ya pasaste por un proceso de arquitectura, ya hiciste las ingenierías, ¿no? Pero en ese lapso, o sea, como que yo siento que permisos de construcción es un híbrido entre el paso 4 y el paso 5. ¿Por qué? Porque mientras estamos haciendo las ingenierías ya empezamos el permiso, pero es un proceso largo y muchas veces cambia, ¿no? Entonces, platícame un poquito, y nos vamos a enfocar en Mérida porque es el gran grosso de donde se está construyendo y donde estamos construyendo ahorita las casas personalizadas, ¿no? Los permisos de construcción, ¿cuáles son las instituciones con las que necesitas tramitar permisos de construcción? ¿Por qué es importante el permiso de construcción para empezar? Bueno, primero que nada, creo que el permiso es uno de los puntos más importantes para hacer el proyecto. Digo, tú estás en la parte de la obra, porque pues ahora sí que como quien dice, ¿no? O sea, el presupuesto, el permiso de construcción marca como la pauta para saber que cuando empieces tu construcción no vas a tener ni un problema legal, no vas a tener, o sea, le das la seguridad también al propietario, pues saber que está cumpliendo con todas las normas del municipio, ¿no? Y de esto yo pasaría básicamente lo voy a explicar como se me hace más sencillo para los clientes poder explicarles, ¿no?, qué es un permiso, porque hay veces que ellos pues desconocen, ¿no?, del tema. Dicen, oye, ¿qué es el permiso? ¿Qué conlleva? ¿Cómo lo saco? ¿En dónde lo tramito? Más que nada, ¿no? Y yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Si es dentro de Mérida o si es fuera de Mérida, ¿no? Okay. Es súper importante. Si es fuera de Mérida, hay dos puntos muy importantes, que uno está dividido en tablajes y otro está dividido en las privadas, ¿no? Rapidísimo, para explicar a las personas que nos escuchan, sí. El tablaje es como la unidad de identificación de un predio, sí, pero que no está todavía urbanizado, no está dentro de la ciudad. No es como adentro de Mérida, ¿no? De que calle 69, número 620, ¿no? O sea, el tablaje es diferente, ¿no? De hecho, creo que son 4 o 5 dígitos, pero eso da la pauta a saber que es fuera de Mérida, ¿no? O sea, es fuera del periférico. Bueno, de ahí hay dos puntos, ¿no? Si es tablaje o si es privada, son dos departamentos completamente distintos. Unos licencias de construcción que abarca Mérida y el otro es nuevos desarrollos, ¿no? Como su nombre lo dice, es para fraccionamientos, ¿no? Cabo Norte, Sendera, ¿qué otro? O sea, los más conocidos, ¿no? Country Club, La Ceiba, ¿no? Bueno, de provincia, ahorita estamos construyendo igual en provincia. Igual ahí me ha tocado en varias ocasiones que son privadas, como que sí las conoces porque pertenecen a Mérida, pero muchas son en progreso, porque están como que entre la franja de San Ignacio y Mérida, ¿no? Y hay a veces como que ese problema, ¿no? De saber, oye, pues es progreso, pero bueno, eso ya es tema, se checa con la cédula catastral a qué municipio pertenece y con eso sin problema, ¿no? Aquí igual en el podcast les dejamos ahorita un mapita con el municipio de Mérida para que vean, porque al final el municipio de Mérida se extiende mucho al norte. Sí. Entonces tú podrías pensar, ya estoy lejos de Mérida, y en general Yucatán es un estado con muchísimos municipios, de los estados con más municipios en México, pero el de Mérida es especialmente largo hacia el norte. Entonces muchos de los desarrollos del norte, incluso provincia que ya están en la mitad de la carretera Progreso, siguen siendo Mérida, ¿no? Incluso creo que hay otros privadas por ahí por provincia que
Progreso se los ha donado a Mérida. Exactamente no sé cómo es lo jurídico en esos temas, pero ya han hecho donaciones para que pertenezca a Mérida. Y bueno, pues retomando el punto de los permisos, entre las dependencias que podemos manejar para poder llegar al punto de ya contar con un permiso de construcción es, si es tablaje, de entrada tenemos que pedir una factibilidad de uso de suelo. En esa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo habitacional, ¿no? Que es para una casa, que es lo que normalmente construimos. Se tiene que tramitar, se tiene que explicar con una memoria, pues, de en qué va a constar, ¿no? La construcción, si es de 2 niveles, habitaciones, cocina, lo general que puede tener una casa, ¿no? De ahí nos expiden como un oficio, donde nos explican, pues, cuáles son las normas a cumplir, ¿no? Entre ellas está la factibilidad de luz, la factibilidad de agua. En a veces hay como cierta equivocación, ¿no? No le explican a lo mejor, o no le explica la dependencia que podemos tener. Japay, que normalmente está dentro de Mérida, y uno que otro zona fuera de periférico, pero no llega a todo el periférico, ¿no? También hay agua potable, que son las comisarías. Y el último, si de plano no hay Japay, no hay agua potable, nos vamos a Conagua, en donde hay que pedir un permiso especial de concesión de pozo. Les sorprendería a las personas que nos escuchan, que no son de Mérida, sí, la cantidad de pozos que existen en Mérida. Sí, y que no están regularizados. Y ese es un problema, y creo que Conagua, como que con ese permiso, trata de, ahora sí que tener un poco más de control con este tema, pero pues aún así es súper extensa la cantidad de pozos que sí, como mencionas, existen en Mérida. Sin regularizar, no hay un control, no sabes si está bien hecho, si lo hicieron bien. Luego pues ya ves el tema de contaminación de pozos, de aguas y todo. Pero bueno, o sea, para el permiso de construcción no nos adentramos tanto a eso, sino como en el plan de saber cuál es el agua que puede contar la zona en donde está ubicado nuestro terreno. De ahí, ya te había mencionado la factibilidad de CFE. En ocasiones nos piden igual como tener algún tipo de recibo en donde contemos con el servicio de basura. No en todos, pero sí en la mayoría. Estamos en el tema de factibilidad de CFE, factibilidad de agua potable, factibilidad de basura a veces en los tablajes. Y después de estas factibilidades, ¿qué pasa? Las diferentes dependencias nos expiden como un oficio en donde nos mencionan que efectivamente es factible los servicios. Con eso ya podemos ingresar a desarrollo urbano el permiso de construcción. Pero igual algo que quiero como enfatizar y mencionar es que esto es solo o sea, es como que en los permisos que son tablajes. Si son privadas, como normalmente construimos, pues la privada ya anteriormente ya cumplió como con ciertos requisitos para que les pudieran autorizar el desarrollo. ¿Qué es lo que te iba a decir? Al final la privada ya tramitó esto. Sí. O sea, entonces es mucho más rápido. Sí, es mucho más rápido. O sea, sí hay que tener como que pendiente, ¿no? Este punto, ¿no? Digo, al final de cuentas, en ambos vamos a tener el permiso de construcción. No debe haber ni un problema, a lo mucho los tiempos, ¿no? Porque las dependencias, entre lo que tramitamos CFE, en lo que tramitamos el agua, pues sí nos llevan unos, no sé, 15 días, 3 semanas en tramitarlo. Ahí podemos tardar un poco más. Sí. En ocasiones me ha pasado que tramito Japay, pero no hay. Digo, no puedo saber en qué zona hay y en qué zona no hay. Luego tramitamos lo de que son las dependencias, o hay veces que lo tramito a la par, pero al final resulta que es con agua, ¿no? Y pues hay que pagar un derecho, hay que ingresar el trámite. Ahí suele ser un poquito tardado, ¿no? Por el tema del pago, que es en un banco, etcétera. Pero de ahí, o sea, no debemos tener ni un problema con el trámite, ¿no? Duda, Laura, igual. Una vez nos tocó tramitar en Citea un tablaje. Que habremos tardado, yo creo que 8 meses en el permiso de construcción. Fue muchísimo, ¿no? Sí. ¿En qué depende que te pidan liberación de INA? Bueno, me ha tocado que piden en cuestiones de centro histórico de la ciudad, en el área como el anillo, que es patrimonial. En ese me han solicitado el INA. Digo, desconozco esa parte, no me dedico a los trámites del INA. Sí sé que es un tema. Pero en tablajes, fuera de periférico. ¿Sí? O sea, bueno, yo creo que eso depende de qué tan alejado esté de Mérida, o si hay a lo mejor alguna zona arqueológica por ahí. Digo, se me podría ocurrir, ¿qué te diré? La zona de Civichaltún, que es como una zona patrimonial. A lo mejor algún vestigio cercano, y el INA debe tener como algún mapa en donde muestre ciertas zonas que a lo mejor
tienen suelen ser más propensas a poder encontrar vestigios, ¿no? Eso se puede checar en el reglamento de Mérida y luego acudir al INAH para tramitar creo que es una carta de liberación. Ok. Sí. Liberación de SDS, a ver, la necesitaríamos. SDS es la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Mérida, ¿no? Pero eso o del ya Estado. Es con proyectos más grandes que Casa Habitación, más ¿no? grandes. O sea, a lo mejor eso sí se lo pidieron a las privadas, que lo tuvieran que tramitar para poderles autorizar la privada, ¿no? Pero en cuestión de casas no debemos tener ningún problema con eso, ¿no? Para casas no necesarias. Igual... suelen pedir ciertos trámites cuando son multifamiliares, ¿no? Me ha tocado que, por ejemplo, en 3 townhouses me han pedido que estudio de densidad de población, ¿no? Pero eso se tramita y se ingresa, ¿no? O sea, no debe haber ni un problema. Pero en cuestión de una casa unifamiliar, no debe haber ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces ya tenemos las factibilidades. Una vez que tenemos las factibilidades, viene el tema de hacer el permiso de construcción normal. Sí. O sea, en eso básicamente, ¿qué pide desarrollo urbano? Los planos, cortes, fachadas, deben de tener dónde están ubicados el tinaco, la cisterna, biodigestor en su caso. La verdad es que es información muy simple que el arquitecto que ya hizo previamente un diseño nos puede proporcionar. Volviendo al tema de las privadas, ahí sí piden un poquito más de cosas, ¿no? De que cumpla con ventilación cruzada, cumpla con iluminación. Igual, cómo va a estar ubicada toda la red de sanitario, nos los piden, pero la verdad es que con las ingenierías que previamente ya se hicieron y con todo el diseño que ya hizo el arquitecto, no debe haber ni un problema. O sea, a lo mucho con los arquitectos se ha tenido tema de que hay que mover alguna ventana, hay que agrandarla para que cumpla, pero si en dado caso no se puede por el diseño, se ingresa una carta que... O sea, como que haces el cálculo de iluminación y ventilación para que pase, ya sea aire acondicionado, luz LED, y con eso no debe haber ningún tipo de problema. Escuché que el cálculo de iluminación y ventilación ya lo están viendo casi obligatorio para todos los proyectos. ¿Es así o no? Sí, lo piden, tiene que cumplir, ventilación cruzada. Antes no lo pedían, ¿no? Antes no pedían el estudio. Antes no, pero se actualizó el desarrollo urbano, ya actualizó ¿cómo se llama? O sea, como que todo el reglamento y con eso ya... Pero la verdad es que no es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy Esto es un análisis para ver que los focos que tienes iluminen bien y que las ventanas que tengan ventilen bien. Literalmente es un estudio. Con eso es más que suficiente, ¿no? Igual hay que tener cuidado también con el alineamiento de las piscinas, las albercas. Con los vecinos, ¿no? Con los vecinos. Digo, hay muchos diseños que... las piscinas las ubican cerca de los vecinos, pero ingresando cartas de resguardo, ¿no? De que me comprometo que si llega a pasar alguna filtración o algo, yo me hago responsable y con eso queda el permiso, o sea, no hay ningún problema. Perfecto, entonces si no te dejan hacer tu piscina al final y te dicen, no, es que no se puede por el reglamento, Ana Laura sabe cómo, metes la carta y al final te dejan siempre y cuando te vas responsable. Así es. Es bueno saberlo. Duda, aquí tenemos factibilidades, retomo el tema, quiero reiterar mucho porque este tema como son tantos conceptos no nos puede confundir, ¿no? Tenemos tablajes que son los que están fuera de desarrollos, fuera de Mérida, y tenemos desarrollos. Tenemos los lotes dentro de Mérida que no sea centro, porque ahí tocamos el tema de INAH, pero bueno, en los de adentro de Mérida no necesitamos factibilidades, es nada más el permiso de construcción, sencillo y llano. Tablajes fuera de Mérida necesitamos las factibilidades, una vez que logramos sacar las factibilidades, hacemos el permiso de construcción normal. Sí, lo ingresamos normal. En privado no necesitamos factibilidades, hacemos el permiso de construcción normal, pero está el comité de arquitectura. Claro. Que eso no lo tienes fuera de los desarrollos. Claro. Platica un poquito del comité de arquitectura. Pues básicamente el comité hace una revisión previa del proyecto. Eso le compete más al arquitecto, ¿no? De checar que en su diseño cumpla con las normas de cada privada. Cada privada tiene sus normas diferentes, sus estilos de construcción o alineamientos. Pero mientras cumpla con lo establecido, expiden una carta de aprobación de comité y esa misma nos sirve para ingresarla junto con la licencia de construcción para que cumpla y desarrollo urbano esté enterado que bajo el comité cumple el proyecto. La ventaja es que, bueno, antes de irme a las ventajas, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto que los arquitectos cometen a la hora de meter su proyecto a una privada? O sea, ¿qué es lo que más rebotan y te piden que cambien? ¿Qué es lo que más, los errores más comunes? Los mínimos de vegetación, de área arbolada, los mínimos de COS
CUS, eso hay que tener cuidado nada más. COS es coeficiente de ocupación de suelo y CUS es coeficiente de uso de suelo. Así es. Y pues ahora sí que tengan sus áreas de vegetación. Por ejemplo, en Mérida piden el 30%, o sea, no es mucho, pero sí hay que cuidar, ¿no?, de que su diseño cumpla al menos con el área permeable y con el área jardinada. Platícanos, o sea, me gustaría detenerme un poquito más en el COS-CUS porque siento que mucha gente que nos escucha va a decir, ok, entendí que son coeficientes de ocupación y de uso, pero no entiendo qué es. ¿Qué es COS y CUS? Bueno, yo, como se los trato de explicar a mis clientes para que lo entiendan, que no están como empapados de los términos de arquitectura, el COS es la construcción, o sea, lo que te ocupa la losa, y el CUS para mí, o sea, como yo lo manejo, es toda el área permeable, como pasillos, andadores, albercas, que están dentro del terreno, ¿no? O sea, la suma entre el área de jardín, el CUS y el COS deben de dar los metros cuadrados de tu terreno, ¿ok? Ya sea que sean 2 plantas o 3 plantas, el COS solamente es como si rebanaras planta. y vieras cómo está la planta. Así es, sí. Pero pues básicamente yo creo que eso es como lo que más revisan. Igual hay veces que los arquitectos no consideran las ventanas, no consideran los sistemas de ventilación cruzado. Creo que eso es algo que, digo, no creo que no lo considero un problema grave. Pero pues sí debería estar un poco más consciente el arquitecto del tipo de ventilación que le va a dar a cada área, ¿no? Porque me ha tocado en diferentes diseños que a veces solo consideran una ventana en toda la sala comedor y solo es el ventanal, ¿no? Y pues no tiene el espacio donde cruce el aire, donde se ventile la casa. Y luego, ¿qué pasa? Que los diseños luego terminan siendo calurosos, aunque a veces en muchas ocasiones hacen como sus dobles altura, pero pues sí afecta, ¿no? Porque es solo un ventanal al fin de cuentas que tienen. Pero pues lo que trato de hacer es compensarlo con las memorias, en donde se propone aire acondicionado, luz LED, y con eso pasa, ¿no? Nada, que con aire no se arregle, ¿no? Pero siempre es bueno tener una buena ventilación, refresca la casa naturalmente. Igual me ha pasado en otros proyectos que solo ponen de a una ventana por habitación, ¿no? Y Desarrollo Urbano sí me ha hecho la observación de, oye, no, en toda la casa tienes que cumplir al menos en un espacio 2 de ventilación cruzada. No puede ser que en ninguna de tus áreas tengas ventilación, o sea, no te puedo permitir eso. Puedes corregirlo, puedes modificar ciertas cosas, pero creo que es como que los errores más comunes, la verdad. Creo que ventilación cruzada es un término muy común, muy claro, pero nomás para quedar claros es tener una ventana a un lado y la otra del otro lado, porque cuando el aire viene y solo tienes una ventana, pues al final no entra porque no tiene el flujo. Generas un flujo de aire que al final genera que el cuarto se ore y que sea más fresco, ¿no? Sí. Ok, esos son los errores típicos que se tienen, pero ¿qué ventaja nos da el Comité de Arquitectura? O mínimo a mi percepción, a ver si es cierto. Creo que no se dice así, pero siento que cuando ya tienes una carta de comité, como que Desarrollo Urbano dice, ya lo checaron, me voy a poner más light. Como que el comité es como el filtro de que es un buen diseño, es aceptado, ¿no? O sea, está cumpliendo con los mínimos que debe de tener el arquitecto, ¿no? De que las áreas, las puertas, las ventanas, las conexiones. Yo creo que sí le da al desarrollo urbano como cierta paz de decir, bueno, está cumpliendo, ¿no? A lo mejor sí hay ciertas características que a lo mejor el desarrollo pide, cierto tipo de fachadas, cierto tipo de colores, de piedras, pero eso ya es más de diseño y de vista que otra cosa, ¿no? Totalmente. Sí. El comité de arquitectura igual tiene un costo dependiendo del desarrollo, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Country es otra cosa. Sí, no, me ha pasado que si te equivocas tienes que volver a pagar la revisión, pero pues eso ya es, ahora sí que al cliente se le avisa mucho antes de creo que comprar el terreno, todas las disposiciones que tiene el desarrollo, pero pues entre lo que cabe, con las privadas que hemos visto trámites, no ha habido ni un problema, ¿no? Sí, no, digo, creo que trabajamos mucho en Cabo, provincia, hemos trabajado en las que está por el área country, esta de Tamara. Tamara, sí. Hay varias. Country se cuece aparte. O sea, los comités de todas estas privadas son bastante rápidos y hay alguien que está checando. Sí. Pero entiendo que Country es como un comité de los mismos colonos que checan la arquitectura. Y, por ejemplo, nos tocó que en verano se fueron de vacaciones y 2 meses no te checan tu proyecto. Ya. Y de repente dicen, oye, sí, nada más que la siguiente revisión y junta del comité para aprobar la arquitectura es tal fecha y
tienes que esperarte hasta esa junta para que te aprueben o te digan, ¿sabes qué? Te faltó este detallito, ajústalo. Entonces, lo mejor es hacerlo desde el principio. Sí, de hecho, justo qué bueno que tocas ese tema. Creo que lo mencionaste al inicio. Hay que tener como muy en cuenta el permiso de construcción, empezarlo a la par de que el arquitecto está terminando el diseño. Lo primero que hacemos. Las ingenierías, porque por X o Y, ¿no? De que el arquitecto del comité no está, de que están tardando, de que están saturados, luego sí se llega a alargar un poco el permiso de construcción, ¿no? Y luego si le sumamos si es tablaje, claro, pues tarda aún más. Y luego ya el cliente está desesperado, ¿no? De que ya quiero construir, me urge, quiero empezar sin tener el permiso, no creo que me pase nada. Es peligroso. Pero luego termina siendo aún más largo, porque pues hay de por medio una multa, hay de por medio jurídico de desarrollo urbano, que eso ahora sí que complican las cosas. Sí, claro, y qué bueno que tocas ese tema. Me gustaría hablar un poquito de tiempos para los permisos, pero ahí, punto de aparte, digo, no, punto y seguido, porque sí está relacionado con el tema. Ni siquiera hemos terminado nosotros la arquitectura, creo que estás en varios grupos de preconstrucción, y las primeras personas que metemos es a ti y a los 3 ingenieros que ya tuvimos la plática igual. Pueden checar el podcast de las ingenierías para entender un poquito las ingenierías, pero desde antes de que esté listo el proyecto ejecutivo. O sea, nosotros tratamos de traslapar un poquito antes de que este el proyecto para ir empezando con estas gestiones previamente, ¿no? ¿Cuánto tardamos en hacer un permiso de construcción de principio a fin? Yo te diría 3 escenarios, ¿no? Cualquier desarrollo, country club y tablaje fuera de Mérida. Bueno, justo mencionas que es la diferencia, creo que más importante si es tablaje o es privada. Si es tablaje, por el tema de las factibilidades, sí se logra alargar un poquito más. Yo le calcularía 3 meses más o menos. Tenían una prox entre que califican, entre que desarrollo urbano está saturado de revisiones y se tardan un poquito más. Y en cuestión de privadas, que es con el departamento de nuevos desarrollos, ahí sí es un poquito más rápido, ¿no? Digo, piden un poquito más de cosas, pero es un poco más rápido porque no necesitamos las factibilidades. Claro. Pero pues 2 le meses, calcularía 1 mes y medio. 1 mes y medio, 2 meses a lo mucho, ¿no? Que también, como mencionabas, se atrasa porque hay veces que ya estamos listos para ingresar, pero no tenemos la aprobación del comité de arquitectura. Claro. Y eso lo retrasa todo porque el comité que hizo alguna revisión, que rebotó tal plano, que hay que corregirlo, y pues a veces los arquitectos se tardan en hacer esas correcciones para que nos aprueben el oficio, ¿no? Claro, y ahí Country Club le pondrías yo creo que 3 meses, 4 meses, ¿no? Sí. O 5 meses, dependiendo de cuándo te toque y si el comité está aprobándotelo rápido. Sí, pone sí tiene muchos requisitos del country. No me ha tocado con ellos, pero sí sé que es complicado. Tienen con nosotros ahí sí, ya un par de proyectos que hemos hecho allá y digo, nada que no pase, al final terminas pasando y terminas construyendo, pero tienes que tener la paciencia para que el comité apruebe todo lo que se necesita. Y creo que es algo muy importante hacérselo saber al cliente, ¿no? De que no por 1 mes que espere va a terminar esperando 6 meses si le requieren en la obra porque ya empezó sin permiso y le clausuraron, ¿no? Y eso de empezar sin permiso lo puedes hacer cuando estás fuera de un desarrollo, pero dentro de un desarrollo no puedes empezar. No, o sea, dentro de un desarrollo simplemente no tienes esa opción. Sí, te hemos tenido algunos clientes que dicen, bueno, ya quiero empezar porque necesito irme de viaje o algo y quiero hacer mi primera piedra, sobre tu primera piedra. Y decimos, bueno, falta 1 semana, se la juegan, está bien. Y arrancan, que al final tienes esa tolerancia y desarrollo no sacar el permiso y listo, ¿no? No, gracias a Dios no pasa nada, pero dentro de un desarrollo no hay opción. No hay opción, te piden el permiso para poder entrar a hacer la obra. Ahí ya en los desarrollos algo importante mencionar es que a posteriori del permiso, el permiso es un punto de los varios puntos que necesitamos entregar para empezar a construir un desarrollo. En un desarrollo, eso ya lo gestionamos nosotros directamente, pero te piden el permiso de construcción, te piden una fianza, te piden una garantía de un seguro de cumplimiento, te piden una lona que tenemos que tener, te piden que esté delimitado el terreno, te piden unas cartas de liberación. Entonces, pues esos documentos también se tienen que juntar. Eso es muy rápido, en realidad, ya lo podemos tener para constar el permiso. Pero no puedes arrancar hasta que tengas todo eso. Y el permiso es uno de los documentos, entonces ahí está. Sí. Dentro de Mérida, ¿cómo cuántos tardarías en hacer un permiso de construcción dentro de Mérida? Que no necesitas factibilidades. Yo calcularía como 1 mes aproximado, ¿no? Digo, entre que se elabora el plano, se ingresa, el tiempo de respuesta, el tiempo de que nos dan el pago para realizarlo, yo calcularía 1 mes. Digo, hay ciertas casas que se dan un poco más complicadas, haciendo un poco más de revisiones, o a lo mejor el proyectista hizo algo que a lo mejor no pasa y hay que modificar el proyecto, ahí se podría alargar, pero yo le calculo 1 mes aproximado. Perfecto.
Y bueno, el tema de el INA se cuece aparte, ¿no? Todo lo que es centro de Mérida, Sí. que al final necesitas el INA. Normalmente nosotros decimos a los clientes, estamos ahorita justamente, hoy tuve una junta muy bonita con unos clientes, les mando un saludo, saben quiénes son, porque vamos a arrancar su proyecto ahorita en el centro. Sí. Un año tardamos, o sea... Sí. La felicité para su cumpleaños este año y yo me acuerdo que cuando empezamos la había felicitado para su cumpleaños y le dije, mira, tu regalo de cumpleaños es que ya vas a empezar tu proyecto, Sí. porque nos acaban de dar el trámite. Entonces nada más para que nuestros clientes den un análisis, más o menos consideren si van a construir en el centro entre 6 meses y 12 meses de permiso de construcción para el INA. Solo el INA. Solo el INA. Solo el INA. Digo, ya a comparación con eso ya lo demás es mucho más rápido. Sí. Pero sí, esa es una realidad que tienen que tener eso muy en cuenta. Y trabajar junto con el arquitecto porque hay ciertos requerimientos que piden, ¿no? Que la primera crujía, que Claro. no puede demolerla, o sea, si hay temas ahí en cuestión de diseño que sí tienen que ir muy a la par con el INA. Totalmente, y al final es mucho más estricto el trámite que se tiene que hacer con el INA, ¿no? Sí. Al final son muchos reglamentos que se tienen que tener en cuenta. Sí, y no puedes hacer tantas modificaciones en el diseño ya aprobado del INA al que ingreses a desarrollo urbano. Exacto. Sí. Ana, ya teniendo el permiso de construcción, ¿qué sigue? Tengo el permiso de construcción, empiezo mi construcción. Bueno, yo actualmente soy PCM, soy como que la encargada ¿Qué es un PCM? Es como el perito responsable de la obra, que tiene que vigilar que así como se aprobó, pueden haber modificaciones, sí se pueden modificar ciertos muros, ventanas, losas, pero se tiene que avisar a desarrollo urbano y se tiene que ingresar las modificaciones pertinentes para que desarrollo urbano esté enterado de las modificaciones, ¿no? Como cada mes tenemos que hacer visitas fotográficas en donde vamos mostrando por medio de fotografías los avances de la obra, ¿no? Mes con mes, hasta finalizar, ya casi cuando estamos terminando, que será ventanas, puertas, se ingresa a la terminación de obra, ¿no? Donde le decimos básicamente a desarrollo urbano, ya se terminó la obra, ya la cumplimos, necesitamos que vengas a revisar el cumplimiento de la fosa séptica. Bueno, actualmente ya no es fosa séptica, ahora es biodigestor. Sí. O DLD14. Sí, exacto. La cisterna, que todo esté bien. Luego de la recepción de aguas, viene la terminación de obra, donde el de desarrollo urbano visita, checa que esté todo perfecto, que cumpla con todo lo requerido en la aprobación de la licencia y nos expiden ya la terminación de obra. Y con esa cartita vas a catastro para actualizar tu plano catastral. Así es. Bueno, puedes hacerlo, no tiene que ser enseguida, pero sí los primeros meses del año, porque luego si no lo haces, catastro por medio del satélite ve que ya tienes una construcción y tienes que manifestarlo en tu cédula catastral para que te den tu valor catastral, ¿no? Y tienes que tener los metros reales de la construcción, ¿no? Nueva. Totalmente. Sí, pero es otra dependencia completamente distinta. Digo, están a la par, pero no hay ni un problema, que no tiene que ser enseguida. Ok, perfecto. Sí. Y ya con eso terminamos todos los reglamentos desde construcción, las visitas mensuales y la terminación Así de obra, y es. con eso concluimos. Sí. Algo importante que me gustaría agregar, hicimos una entrevista igual con Rocío, que es créditos hipotecarios. Ajá. Y justamente fue de las primeras, porque es el tema de cómo financiar la construcción, pero se vincula mucho y se conecta mucho contigo, Ana Laura, porque Scotiabank sí te da una primera administración, que es la primera cantidad de dinero para construir, pero a la segunda administración ya te piden el permiso de construcción. Los otros bancos no te sueltan o no te dan ninguna administración hasta que tengas el permiso de construcción. Entonces, igual el tema de tener el permiso de construcción es una necesidad para poder pedir un crédito hipotecario, Así un es. crédito de liquidez para poder hacer tu construcción. Y entiendo tiene que ser como va a ser la obra, tal cual, no puede haber modificaciones porque el banco ya autorizó previamente un diseño. Y porque el crédito que tal está evaluado con el terreno, Sí. con la casa, con el diseño de la casa que tú hiciste. Así es. Te puedes meter en un problema si al final lo cambias, porque si es más, después te van a decir, oye, yo solo te autoricé esto, Así y, es. y te quedas a medias con tu construcción. Sí. Y al final creo que también tienes que ingresar la terminación para que vean que ahora sí que la obra cumplió con todos los requisitos, ¿no? Y también, ahora que mencionas el tema del banco, eso es para el banco cuando te da el dinero para que tú puedas hacer la obra, pero cuando compras la casa ya hecha con el banco, sí te pide que cédula catastral vigente, plano catastral de cómo está físicamente la casa,
En ocasiones creo que también pide licencias, digo, dependiendo del banco, pero creo que lo importante es el tema de catastro, ¿no? Claro. Que tienes que manifestar la construcción. Sí, tiene que estar manifestada, no hay de otra. Igual el no adeudo de predial, el predial todo el año pagado o los meses que se necesiten. Si no tienes manifestar la construcción o que tu casa ya esté vivible, para los bancos sigue siendo un terreno. Y también la cédula catastral está vinculada con los valuadores, porque el valuador cuando va a hacer su visita tiene que, o sea, para poder realizar el avalúo tiene que estar establecida la cédula con la construcción vigente, ¿no? Claro, sí, totalmente. porque si no, de cajón ahí Insejupi lo rechaza, porque no cumple. No, perfecto, Ana Laura. ¿Hay algún otro punto importante de tener en cuenta de los permisos de construcción? Creo que es un tema que muchas veces conocemos. Creo que las personas que están escuchando ya sabrán, wow, no sabía el tema del tablaje, el tema si estaba dentro de un desarrollo, si estaba dentro de Mérida, el INA, todas esas cosas. ¿Algo más que valga la pena mencionar? Creo que no. Creo que lo más importante, ya lo mencionamos, que son las factibilidades, que es lo más tardado que podría ser en cuestión del trámite, de la gestión. Pero de resto no considero que haya algún tema que se nos esté olvidando. La verdad es que cumplas eso, tu licencia puede salir sin ningún tema. Sí, lo importante es ir haciendo todo el proceso. O sea, creo que al final hay muchos puntos que se conectan en el proceso de hacer tu casa. Es saber en qué parte tiene que entrar cada elemento, cada persona a hacer su parte para que fluyan bien las cosas. Así es. ¿No? Ana, y hablando de tema de precios, más o menos en cuánto ronda hacer el permiso de construcción de una casa, ¿no? O sea, que de los metros cuadrados, pero más o menos un rango que me puedas dar. Bueno, todo depende de los metros cuadrados de la casa, ¿no? Pueden variar, también dependemos de las factibilidades, si se van a necesitar o no, pero yo pondría un rango entre 15,000, 40,000 pesos aproximadamente. No tiene que ser los 40,000, ¿no? O sea, puede variar, pero yo creo que en ese rango más o menos está. Perfecto. ¿Y qué recomendación le darías a alguna persona que quiere empezar el permiso de su casa, que no sabe por dónde empezar, fue con un arquitecto, no lo asesoraron bien y ya tiene su diseño, pero no sabe qué más hacer? Bueno, como mencionas, primero es tener el proyecto completamente ya hecho por el arquitecto y creo que lo más importante es que lo vean con tiempo, ¿no? Porque hay gente que se espera, no sé, una semana antes de querer iniciar y no, pues el permiso no va a salir una semana, ¿no? O sea, hay correcciones, hay modificaciones, que eso lo atrasa, pero lo más importante es que tengan el tiempo y su documentación. Lo más importante, que tengan su escritura, su cédula catastral, su plano catastral, para que pueda ingresarse el permiso, ¿no? Que pongan todo en orden. Sí. Igual ahí, ojo, cuidado con arquitectos patito, nos ha pasado igual, ¿no? El tema de, te llega un proyecto y está mal, o sea, le falta un montón de planos, falta un montón de cosas. ¿Qué puede hacer un cliente en ese momento, no? Digo, para empezar, asesorarse bien, ir con un taller de confianza que te entregue los planos. Vamos a poner una lista de planos o vamos a poner una liga igual para poder ver cuáles son los planos mínimos que te debería entregar un arquitecto formal, ¿no? Sí. Entonces, y dado caso que la regué, contraté a una persona que al final me entregó 2, 3 cosas o un preproyecto. Sí. ¿Qué hacen? Pues yo creo que primero lo que hacemos es hacer una revisión del proyecto para ver qué cumple, para notificarle al cliente si hay alguna modificación importante que tengamos que hacerle al proyecto, para que pueda pasar como permiso, ¿no? Y de ahí tener todos los papeles completos, tener igual, se me estaba pasando, el predial. El predial es súper importante tener el pago realizado porque sin eso no procede el permiso. Pero sí, básicamente es eso, o sea, que el proyecto cumpla. Hay que hacer una revisión importante del proyecto y yo creo que sería todo. Sí. Perfecto. Ahora siempre le pregunto a todas las personas que ven el podcast, ¿cuál es tu evento favorito de los 6 eventos que hacemos nosotros en Constructora Orriza? Yo creo que la entrega a la casa. Ok. ¿Por qué? Si me preguntaras, es la emoción de ver al dueño cuando ya le entrega su obra, después de todo el proceso que han tenido, desde que el diseño, que los permisos, que ir visitando la obra, ¿no? Creo que es como que el sentimiento de ver que ya cumpliste y que el sueño de la persona, ahora sí que ya lo logró, ¿no? O sea, de que ya le entregaste su casa, ya la puede palpar, porque una cosa es que lo diseñen y lo estás imaginando con los renders, con los planos, pero ya ver la lista, la verdad creo que esa es la mejor sensación y creo que tú como constructor, creo que es igual como que el mejor, lo que te llevas, ¿no? De la construcción, ¿no? De que ver que el cliente quedó completamente satisfecho con la obra. Cumplir las expectativas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que toda constructora es el sueño. Creo que es algo
que todos nos esforzamos por cumplir, pero hay que ser muy sistemático porque, la verdad es que creo que a todos nos ha pasado y creo que alguna vez todos hemos cometido un error y cuando al final no llegas a esa expectativa, te desilusionas mucho, ¿no? Entonces hemos tenido proyectos que al final nos emocionan muchísimo la entrega, pero cuando no lograste cumplir esa expectativa, es como que esa cerecita en el pastel. Y yo creo que lo importante también es saber qué es el patrimonio de la mayoría de los clientes, ¿no? O sea, ya verlo plasmado, creo que ahí es el mejor regalo que te puede llevar, ¿no? El saber que cumpliste con las expectativas y que sabes que... O que la superaste, que es lo que se trata de buscar siempre, yo creo, ¿no? Sí, así es. La verdad, creo que eso es lo más bonito de Orriza. Y la gozadera, como dices, ¿no? Exacto. Sí. Trata de dar la gozadera y al final... Aquí tenemos la actitud Tucán, que es aprender de los errores, ¿no? Y si no lo lograste, ¿por qué no? ¿Y qué vamos a hacer la próxima vez para que se logre, ¿no? Y lo mismo, igual contigo, con los permisos, con todo. Creo que la estructura que se ha armado es muy sólida para justamente lo que dices, ¿no? Todo el preconstrucción y todo este podcast y todos esos 8 pasos son para esa entrega final. Así es. Entonces, sí. Y creo que lo padre es como que estemos todos llevándonos de la mano, de poder coordinar y que fluya, ¿no? Porque hay veces de que si desde el inicio el arquitecto no hizo bien su diseño o no cumplió con lo mínimo que debe llevar una casa para poder ser aprobada, creo que desde ahí, o sea, luego las ingenierías, el proceso del trámite, creo que todo ha ido fluyendo súper bien. La verdad, eso sí está muy, muy padre, ¿no? De que no se trabe por cosas que a veces no son complicadas. Sí, ¿no? Y gracias a todos ustedes porque fluya bien eso, ¿no? Sí. Ana, ¿dónde te pueden contactar cualquier duda que tenga alguna persona que esté escuchando el podcast, que tenga una duda que quiera preguntarte? Pues me pueden contactar con mi número de celular, es 9992 18 58 74. Ahí me pueden mandar WhatsApp, una llamada, podemos agendar una videollamada igual, alguna cita en algún café o algo, para poder explicarles ahora sí que con mayor detalle todo esto que ya platicamos. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Creo que nos llevamos bastante información de valor. Ya saben qué es el tablaje, ya saben cómo se tramita en un desarrollo, dentro de Mérida, fuera de Mérida, el tema de línea, cuánto tiempo pueden tardar, costos. Creo que hubo mucha información de valor. Espero que les haya gustado. El próximo mes vamos a estar saliendo ya, ahora sí, con el siguiente paso. Ya estamos a punto de entrar, ahora sí, al proceso de construcción. Vamos a hablar un poquito del contrato, qué tiene que ver en los contratos. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en el podcast. Esperemos que te haya dado información de valor y sigue visualizando tu casa en 8 pasos.